Hola, ¿qué tal amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy te voy a enseñar cómo dibujar a Danjiro Kamado del grandioso anime Kimetsu no Yaiba. ¡Danza del dios del fuego! Si dudas ahora, sufrirás las consecuencias de cambiar repentinamente la técnica de respiración. Por eso, ¡necesito hacerlo ahora! ¡Tienes que proteger a Nezuko! ¡Lo veo! ¡El hilo de la brecha! El vínculo que existe entre Nezuko y yo no puede ser cortado por nadie. Si no la has visto, te la recomiendo muchísimo. Cada vez se pone muchísimo mejor. Pero bueno, te voy a enseñar cómo poder hacerla paso a paso. Este video te va a servir tanto si lo haces con el programa digital, ya sea Photoshop o en Procreate. Te va a servir de la misma manera. Te voy a decir cómo irlo haciendo desde el boceto hasta los acabados finales. Así que quédate porque vamos a comenzar. Muy bien, antes de iniciar el trabajo y de poner las capas, debes de considerar que debes de tener tu imagen en una resolución de 300 megapíxeles. Por ejemplo, si te vas al menú en tamaño de imagen, yo la voy a realizar de 50 por 70, pero el tamaño que lo vayas a hacer, debes de asegurarte que tenga una resolución de 300 megapíxeles para que con esto salga con la mejor calidad posible. Muy bien, ya que tenemos la capa de inicio, ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva. Le das clic en el icono de acá y te va a crear una capa completamente vacía. Si le vuelves a dar clic, te va a habilitar la opción para que puedas escribir sobre ella. Esta va a ser la capa de dibujo. Ok, ya que tenemos la capa de dibujo, sobre esta misma vas a seleccionar tu pincel en el menú de herramientas o apretando la tecla B y así vas a poder utilizarlo. Cuando tienes la herramienta y aprietas el clic secundario, ya sea en tu teclado, en tu mouse o tu tableta digital, te va a habilitar un menú. Con ese menú puedes modificar el tamaño de tu pincel, el grosor, o si es que tienes diferentes tipos de pinceles, vas a poder elegir el que tú quieras. Aquí yo elegí uno que ya viene por default en el programa y este me va a permitir hacer los primeros trazos. Aquí lo que estoy haciendo es haciendo unas líneas guía. Estas en dibujo se llamarían líneas de encaje, que me van a ayudar a trazar la forma del rostro. Tú puedes empezar a hacer tu dibujo en la manera como mejor te acomodes. Hay quienes trazan la cruz para poder hacer el rostro, o hay personas que empiezan desde el contorno, como tú mejor te acomodes. Una ventaja, por ejemplo, de trabajarlo en Photoshop es que si quieres hacer alguna corrección en alguna de las partes de tu dibujo, es muy fácil. Puedes cambiar inclusive el tamaño, puedes borrar, puedes modificar al gusto estos primeros trazos para que posteriormente después se empiece a poner el color en nuestra caricatura. Ahorita no te preocupes si algunas líneas te llegan a quedar un poco chuecas, no hay ningún problema. Ahorita lo que necesitamos es primero tener la forma del rostro y del cuerpo en general. Ya una vez que tengas la forma, estas líneas que se ven un poquito chuecas, te voy a enseñar cómo corregirlas y hacer unas líneas de forma más recta para que se vea con buena presentación tu trabajo. Y si en dado caso alguna de las partes de tu dibujo queda un poco desproporcionada, hay dos maneras de corregirlo: es borrando y volviendo a trazar esas líneas, o seleccionando una opción que te voy a mostrar más adelante que te va a permitir corregirla. Ahorita lo que importa es primero tener la forma de la caricatura y posteriormente le iremos dando definición. Yo voy a empezar por el pelo. Ahorita que termine de hacer los mechones, voy a continuar con las demás partes. Ahorita voy a hacer los aretes. Después de los aretes, posteriormente voy a hacer el cuello y el atuendo de Danjiro.
Me faltaba hacer el otro arete. Y ahorita esta parte de aquí sería el mango de la katana. Vamos a hacerle las dos manos donde la está desempuñando. Como te comento, no te preocupes si alguna línea te puede quedar chueca. Aquí lo importante es primero hacer la guía para asegurarnos de dónde va cada parte, sea la mano, sea la ropa, sea alguna parte del cuerpo. Aquí lo importante es ubicar primero con este primer dibujo esa parte, y ahorita te voy a enseñar una función del mismo pincel para hacer las líneas derechas y que se vea ya mucho mejor el trazo. Esta parte del dibujo es conocida como line art. Hay muchas maneras de hacerlo, pero la que me gusta más es primero el proceso de bocetaje, ya que este te ayuda a controlar mejor tu pulso al momento de dibujar, ya sea con tableta gráfica o en la manera digital como tú te acomodes. Y la función del pincel que te voy a mostrar ahorita te va a servir para que ya las líneas se vean derechas y ya podamos quitar estas líneas que nos sirvieron de guía. Y si en el momento del bocetaje quieres corregir alguna parte de la proporción, solamente vas a apretar la tecla L y te va a habilitar la herramienta de lazo. Con el lazo tú vas a poder seleccionar el área que quieres modificar o mover hacia algún lado. Por ejemplo, aquí apreté la tecla y voy a hacer un poquito más grande este dedo. Ya que lo seleccionas, vas a apretar la tecla Control más T y te va a habilitar estos puntitos que se llaman nodos. Tú al seleccionar los nodos puedes cambiarle el tamaño de la imagen o modificarla a tu manera, ya que estés a gusto con cómo se modificó. Únicamente aprietas la tecla V y ya se queda guardado el cambio. Aquí, por ejemplo, voy a borrar algunas líneas que yo siento que ya no me sirven. Poco a poco, como te digo, vamos a ir depurando nuestro dibujo. Para seleccionar la goma únicamente te vas al panel de herramientas o aprietas la tecla E y ya con esto puedes ir borrando las líneas que sientas que no necesite tu boceto. Como ya tengo definida la forma de Danjiro, ahora lo que voy a hacer es ir borrando estas líneas que no me sirven. Y ahorita voy a volver a hacer mejor el trazo. Como verás, pues estas líneas se ven muy irregulares, ahorita las vamos a corregir. 2 horas después. Y después de hacer muchas correcciones, así es como quedó. Ahorita ya le hice las líneas que son las luces en el cabello y también ya pude corregir algunas líneas. Y te preguntarás cómo es que ya se ve mucho más limpio este dibujo. Es por dos cosas. La primera es porque con la goma fui borrando las líneas que ya no me servían, y la segunda es con una función que tiene el pincel para hacer mejor detalladas tus líneas. También utilicé esta herramienta. Si aprietas la tecla R, te va a permitir poder rotar el dibujo y así poder trabajar mucho más cómodo las líneas que quieras modificarle a tu dibujo. Esta herramienta es bastante útil, ya que hay algunos trazos que son un poquito más complicados de hacer. Y la segunda manera en que mejoré las líneas es yéndome de nuevo al pincel y en el panel que te aparece aquí arriba que dice suavizar, si tú le bajas todo el valor y haces un trazo, verás que puedes hacerlo de manera muy libre, pero no te sale una línea completamente derecha. Pero si tú le modificas y si lo dejas, por ejemplo, en un 30, aproximadamente 30-35, podrás notar que al momento de hacer líneas, estas serán de manera más derecha, ya sean circulares, rectas. Vas a sentir cómo el trazo cambia de manera muy radical. Entonces, esta herramienta es la que yo utilicé en el resto del cuerpo del personaje. Ya lo que hice fue borrar las líneas guías que no me servían, o por ejemplo estas líneas que se entrecruzan pero se ve mal. Yo lo que hice fue borrarlas y ya con el valor que ya le asignamos ya pude hacer líneas más derechitas.
Entonces esta es otra manera en la que yo corregí todas las líneas que hice en un inicio que no me gustaban. Y así es como ya se pueden ver mejor. Por ejemplo, estas líneas todavía se ven muy irregulares, entonces nada más lo que hago es borrar. Y vuelvo a trazar, pero ya las líneas salen mucho más derechas o con más pulso. Entonces todas las partes que veas irregulares en tu dibujo, así las vas corrigiendo. Ya sea únicamente que les pases la goma y las borres, o en su defecto que las vuelvas a remarcar con el pincel, pero modificándole en el panel donde dice suavizar. Puedes hacer diferentes pruebas. Yo lo estoy utilizando en un valor de 32, 34, 35 aproximadamente, pero tú puedes tratar para ver con cuál te acomodas mejor. Esta función que tiene la herramienta pincel es bastante útil, ya que si por ejemplo no tienes a la mano una tableta gráfica para hacer este tipo de dibujos, no hay ningún problema. Con el mismo mouse o con el mismo teclado, activando esta función, te darás cuenta que puedes hacer este tipo de líneas. Y bueno, ya una vez que hayamos depurado nuestro dibujo de las líneas que no nos hayan gustado y usando la herramienta de suavizar, ahora lo que vamos a hacer es empezar a poner el color. Lo que vamos a hacer a continuación es irnos al panel de capas, vamos a crear una nueva y a esta le vamos a poner de nombre color. Debes asegurarte que esta capa quede por debajo de la de dibujo, ya que si la pones por encima va a encimarse lo que estés pintando sobre el boceto, y lo que queremos es lo contrario, que el color quede por debajo. Y una vez teniendo esta capa seleccionada, ahora nos vamos a ir a el panel de color. Vamos a buscar un tono que nos pueda funcionar para la piel de nuestro personaje. Entonces, entre los tonos amarillos y rojos, aquí vamos a poder encontrar varios colores como tonos piel. Yo creo que este nos vendría muy bien. Primero vamos a aplicar una capa general de color y posteriormente, al igual que las otras capas, vamos a crear una al final, y esta nos va a servir para hacer las luces y las sombras. Por ejemplo, vamos a hacer uno un poco más claro. Tenemos que buscar el color que quede más adecuado, no se guste más. Yo creo que con este estoy mejor, así que con este voy a empezar a hacer el rostro. Y como te darás cuenta, pues no afecta para nada a la capa del boceto. Entonces con toda tranquilidad puedes ir poniendo el color por debajo de nuestro personaje. Utiliza pinceles más grandes para cubrir espacios más grandes y para los espacios pequeños pues pinceles de tamaño más pequeño. Si sientes que el color piel, por ejemplo, se te pasó y manchaste alguna otra área que no correspondía, no pasa nada, nada más utilizas el borrador y borras la parte donde sientas que te hayas pasado. Así posteriormente nos vamos a ir con todas las demás partes de la caricatura. Te vas al panel de color, seleccionas el color que sea de tu agrado y así lo vas aplicando, pero todo sobre esta misma capa. Por ejemplo, aquí estoy eligiendo unos guindas oscuros que nos van a servir para el pelo de Danjiro. Yo creo que con este está muy bien. Y los espacios que estoy dejando en blanco van a ser unos guindas más claros que van a ser las luces. Entonces pues aquí no hay como un orden específico para ir aplicando el color. Puedes empezar desde la parte que tú quieras y si te gusta pues desde el cabello, pues desde el cabello, o si no los ojos o la ropa. Aquí no importa, aquí lo importante es que cubras completamente el espacio con el color, que no se quede ningún hueco en blanco. Y así posteriormente vas aplicando los demás colores. Por ejemplo, para estos tonos del ojo utilicé los mismos que el del cabello, solo que un poquito más oscuro. Y voy a buscar un tono más claro
que me va a servir para estas áreas que no he coloreado del pelo. Por ejemplo está bien, y este mismo tono inclusive aquí queda perfecto. Ahorita te voy a enseñar cómo puedes difuminar estas partes para que se integren bien los colores. Puedes hacerlo de muchas formas, pero una manera rápida de hacerlo es con la herramienta dedo. Con esa puedes integrarlos mucho más rápido, pero ahorita eso lo vamos a ver a continuación. Por lo menos vamos a seguir aplicando los demás colores. Como podrás ver, ya se ve un poquito más definido nuestro personaje. Aquí seleccioné otro tono de los mismos que utilicé para el cabello para colorear la cicatriz. Como te comentaba, utiliza pinceles más pequeños para cubrir espacios más pequeños. Y por ejemplo, para seleccionar rápidamente un color, puedes utilizar la herramienta cuentagotas. Únicamente vas a apretar la tecla I, y ya cuando aprietes esa tecla te va a dejar seleccionar cualquier color que tú desees. Por ejemplo, como hay algunas partes que no se cubrieron del color, yo utilizo el cuentagotas. Ya que me aparece, selecciono el color que quiero y me regreso a el pincel con la tecla B, y ya con eso puedo seguir pintando las áreas que me faltaron cubrir. Por ejemplo, hay unos tonos piel que todavía se me pasaron aquí, no hay ningún problema. Con el cuentagotas selecciono el tono violeta o el tono guinda que estoy utilizando, y así puedo ir pintando el área que yo quiera, ya sea los tonos piel o los tonos de la cicatriz. Ahorita voy a definir un poco más esta parte de las cejas y las pestañas. Y por ejemplo aquí con el cuentagotas seleccioné el color blanco para ir quitando los tonos piel que se me pasaron en la parte del ojo. Puedes ya sea borrar si es que quieres quitar un color, o en su defecto puedes taparlo con algún otro color. Y aquí voy a utilizar un guinda, pero un poco más agrisado, y este me va a servir para el atuendo. Y uno poco más oscuro para las otras zonas que me falten cubrir. Tú puedes ir buscando los tonos que necesites, y recuerda que todos los vamos a ir trabajando sobre esta misma capa. Ya una vez que los tengas terminados, vamos a crear la capa de luces y sombras. Y bueno, voy a adelantar el video de cómo ya se vería con los demás colores aplicados a la imagen que estoy copiando, y así se vería. Ahorita de momento no tiene ninguna sombra ni ninguna luz, es únicamente un solo color uniforme. Como te darás cuenta, todavía no hay ninguna sombra, y esas las vamos a aplicar en la siguiente capa. Este es el resultado ya con los demás colores. Y ahora los tonos faltantes vamos a aplicarlos en la siguiente capa. Ok, ahora lo que vas a hacer es crear de nuevo otra capa, y a esta nueva capa le vamos a poner de nombre luces y sombras. Y en esta capa vamos a ir trabajando todos esos tonos que nos faltan. Por ejemplo, las sombras que están por debajo de las cejas de nuestro personaje, la sombra de la barbilla, de las orejas, del cuello, todos esos tonos que nos faltan todavía agregar, vamos a irlos poniendo encima de esta capa. Muy importante es que esta capa esté posicionada por debajo de la capa de dibujo y encima de la capa de color. Por ejemplo, ahorita voy a buscar un tono gris que voy a aplicar en esta zona para darle una sombra al ojo.
Recuerda que puedes utilizar de nuevo el pincel con la función de suavizar a un 30% para que te salga tu línea más derechita. Más o menos así. Y en esta parte, como te comentaba, voy a aplicar la sombra. Y ya con esto ya se ve muchísimo más el detalle del dibujo. Al igual que en los ojos, vamos a ir buscando todos esos demás tonos que sean las sombras del personaje y los vamos a ir poniendo sobre esta misma capa. Por error tenía la capa encima de la capa de dibujo, pero lo pude corregir a tiempo, así que no pasó nada. Simplemente moví mi capa de luces y sombras por debajo de la de dibujo y acuérdate que debe estar encima de la capa de color, y ya con esto puedes ir trabajando las sombras. Vas buscando en qué partes se tienen que ir aplicando los tonos, como te comentaba, si es en la piel, en la barbilla, en las orejas, en una parte de la frente, y ahorita también las vamos a aplicar también en el cuello. Ya una vez que hayamos aplicado estas sombras en el rostro, después procederemos a irnos a la ropa. Recuerda que si hay alguna parte de el color que por ejemplo todavía te haya faltado cubrir, no hay ningún problema, simplemente te regresas a la capa de color y ahí puedes ir poniendo los colores que te hayan faltado poner, ya que por ejemplo en esta parte todavía me faltó colorear los aretes, entonces me tuve que regresar nuevamente para ponerles el color. Y en la capa de luces y sombras continué poniendo las sombras de las partes faltantes. En esta parte fui ubicando los demás tonos que son las sombras. Recuerda irte al panel de color. Seleccionas antes con el cuentagotas o con la tecla I el tono, por ejemplo en este caso el verde. Y ya una vez que lo tengas seleccionado, te vas al panel de color. Ya que vayas al panel de color, ahí simplemente encuentra de esa gama de colores uno que sea más desaturado o más oscuro, y ese te va a funcionar para las sombras. Y así va a aplicar en todos los demás detalles que haga falta agregar tonos más oscuros. Por ejemplo aquí igual busqué uno no completamente negro, sino que es un verde muy oscuro, y este me funcionó de sombra para estas partes. Entonces se las agregamos y vamos a trabajar esta parte de la espada. Por ejemplo aquí me tuve que regresar a la capa de color, ya que había olvidado ponerle color en esta parte. De hecho vamos a agregarle color a las partes que nos falten. Por ejemplo aquí en los aretes, aquí en esta parte de la espada tiene un poquito más de brillo. También en esta parte del mango de la katana. Esta por ejemplo ya se la estoy agregando en la capa de luces y sombras. Y ahorita te voy a enseñar una herramienta con la que voy a unificar el color de la parte de aquí mismo. La herramienta que voy a utilizar es la herramienta dedo. La herramienta dedo está ubicada en esta parte del panel de herramientas. Vamos a dar un acercamiento en la parte de la katana.
y voy a unificar estos tonos. Mira, voy a seleccionar la herramienta dedo. Es una especie de pincel que te va a permitir unificar un tono hacia otro. Simplemente tú seleccionas un tono, puede ser del claro al fuerte o viceversa, y así te va a ir permitiendo unificar los colores. Mira, por ejemplo, aquí ya estoy jalando el gris más fuerte con el claro y así se genera una transición de color con esta herramienta. Puedes utilizarla para las partes que más te gusten en tu personaje. Por ejemplo, esa yo la utilicé para los ojos y para algunas otras partes que consideré necesario poder aplicar ese degradado. Y pues puedes seguir dibujando y aplicando color. Por ejemplo, aquí me regresé a la capa de color para seguir agregando este tipo de tonos. Aquí lo que vamos a hacer únicamente es ir trabajando nada más entre la capa de color y la capa de luces y sombras. Y vamos a seguir trabajando con los demás detalles que nos hagan falta. Por ejemplo, aquí en estos mechones hay una parte de sombra que nos hace falta poner. E inclusive en la misma capa de dibujo nos faltó remarcar también un poquito más. Ahora sí, ya quedó mucho mejor. Vamos a hacer los mechones, la sombra que se proyecta en esta parte. Y listo. Ya con esto quedó perfecto. Muy bien. Y ya que terminamos esto, ahora lo que vamos a hacer es hacerle rápido un fondo. Lo que vamos a hacer a continuación es las capas de dibujo, luces y sombras y las de color. Las vamos a seleccionar con la tecla control. Vas a apretar control más C y se van a fusionar. Y ya con esto quedaría en una sola capa nuestro dibujo de Danjiro. Y en la capa que teníamos en un principio, que era la de fondo, al seleccionarla ya podemos aplicarle algún color. Por ejemplo, si te vas al relleno de color y pintas sobre la capa de atrás, como podrás darte cuenta, ya puedes hacerle algún fondo. Pero yo lo que quiero hacer es utilizar otra herramienta. Si te vas al mismo bote de pintura y dejas presionado, te va a aparecer esta herramienta de degradado de color. Y aquí puedes seleccionar de qué color a qué color quieres que se haga el degradado. Yo, por ejemplo, este que tengo ya me gusta, de un azul más claro, un azul más fuerte. Vas a posicionarte de una esquina a otra y listo, ya se hizo un degradado. Voy a hacerlo nuevamente para ver qué tal se ve. Ok, vamos a ver qué tal se ve. Ahí está, así me gusta cómo queda. Y como te darás cuenta, pues ya estas dos capas, lo único que queda por hacer es repetir el mismo procedimiento que hicimos con las demás capas. Ahorita las vamos a fusionar, pero vamos a agregarle unos detallitos más nada más. Nos vamos a la capa donde fusionamos las de dibujo y color. Te vas a ir a imagen, ajustes, brillo y contraste. Y en este panel puedes modificar al gusto cómo quieres que se vean los colores que trabajamos en nuestra caricatura. Yo lo voy a dejar más o menos por aquí, a manera de que te guste cómo quede el resultado, y esto va a ayudar a que resalte muchísimo más el color. Ahora seleccionamos las dos capas del fondo y la del dibujo con control más C, o igual te puedes ir a capa, acoplar imagen y así se fusionan. Ya una vez que las tengas fusionadas, lo único que queda es guardarlo. Te vas a archivo, a guardar como, seleccionas en dónde lo vas a guardar y ya le pones el título que tú quieras. Si lo quieres modificar, yo le voy a poner en JPG, así ya se va a guardar como imagen. Ya una vez que elijas el destino, le vas a dar guardar, lo guardas con la mayor resolución o calidad posible y listo. Con esto ya tendríamos terminado nuestro personaje.
Y listo, así quedó el resultado final, quedó bastante bien. Este resultado ya lo puedes guardar o lo puedes compartir en redes y queda con una muy buena calidad la imagen, ya que la guardamos en 300 megapíxeles. Y nada, espero que te haya servido este tutorial. Si crees que le pueda servir a alguien, te agradecería mucho si me ayudas en compartir. Suscríbete y dale like, subo videos cada semana de diferentes contenidos relacionados a arte, ilustración y pintura. Y pues nada, espero que te haya servido, cuídate mucho, nos vemos hasta la próxima, bye.